Buenos días, chicos. Como os dije anteriormente en la videollamada, voy a haceros un vídeo para explicaros las páginas 106 y 107. Vamos a empezar con ciencias sociales, ¿vale? Mirad, en estas páginas vamos a estudiar la vida en la época de los romanos, ¿vale? Cómo vivían. Mirad, quiero que por un momento miréis esta imagen para que os hagáis una idea, ¿no?, de cómo vivían, cómo vestían, cómo eran las calles, cómo eran sus viviendas, ¿vale? Y empezamos leyendo. ¿Cómo vivían? Los romanos vivieron hace unos 2000 años. Construyeron muchas ciudades. Estas tenían una gran plaza llamada Foro, que estaba rodeada por los edificios más destacados, por los edificios más importantes, ¿vale? La mayoría de las personas eran pobres y habitaban en pequeñas viviendas, en edificios de varios pisos. Mirad, ¿veis? Estas son casas de gente pobre. Las personas ricas vivían en grandes casas llamadas domus, cuyas habitaciones se organizaban alrededor de un patio por el que entraba la luz y el agua de la lluvia. Fijaos, los ricos vivían en casas grandes llamadas domus. Los pobres habitaban en pequeñas viviendas de varios pisos. En la época de los romanos había esclavos. Los esclavos eran personas que pertenecían a quienes los habían comprado. Fijaos, se vendían y se compraban personas. No tenían ningún derecho y podían ser vendidos a otro dueño. Qué triste, ¿no? ¿Cómo se desplazaban? Fijaos, las ciudades se comunicaban por caminos de piedra, llamadas calzadas. Fijaos, estos caminos todavía hoy en día se conservan, muchas calzadas romanas que podemos ver. Dice, los romanos se desplazaban a pie, a caballo y en carros. Para atravesar los ríos construyeron puentes. Fijaos, mirad, aquí hay un puente romano. Las mercancías llegaban a las ciudades costeras en barcos de vela. Los romanos construyeron muchos puertos, ¿vale?, a donde llegaban estos barcos de vela para transportar mercancías de un lugar a otro. Vale, vamos un momentito a desplegar esto de aquí para que veáis, ¿vale?, y os explique yo un poquito esto. Mirad, dice aquí, ¿cómo vestían las mujeres romanas? Dice, vestían con una túnica y sandalias. La túnica llegaba hasta los pies y podía ajustarse a la cintura, ¿veis? O bien por debajo del pecho. Las mujeres ricas usaban joyas y llevaban peinados muy complejos, ¿vale? Iban muy bien peinadas. Esta se nota que era una mujer rica de la época. Vale. ¿Cómo vestían los hombres? Mirad, los hombres vestían también con una túnica, toga y sandalias. La toga solo la usaban las personas más ricas. Fijaos, este de aquí lleva una toga. La túnica les llegaba hasta las rodillas. ¿Lo veis? Este de aquí lleva una túnica que le llega hasta la rodilla. Dice que los romanos vendían y compraban sus productos en las tiendas situadas en las calles principales de las ciudades. Las calles comerciales eran bulliciosas. ¿Qué quiere decir bulliciosas? Que había mucha gente, había mucho bullicio y mucho ruido de gente. Aquí tenéis una calle romana típica, ¿no?, de la época. Las personas más pobres vivían en edificios de varios pisos, parecidos a los bloques de pisos de hoy en día, ¿vale? Mirad, estos son viviendas de personas pobres, ¿vale? ¿Qué más? Mirad, las calles contaban con fuentes de agua corriente y alcantarillado. Fijaos, tenían fuentes donde podían ir a coger agua para llevar a sus casas. En la entrada de las tiendas había carteles que mostraban los productos que se vendían allí. Había muchos tipos de tiendas, carnicerías, pescaderías, panaderías, fruterías. También había talleres de artesanos de la madera, la cerámica, el hierro y las joyas. Fijaos, esto es una tienda. A la entrada había un cartel y te indicaba lo que allí dentro se vendía. Vale, seguimos.
Vamos a hacer el observa y descubre. Mirad, dice, ¿cómo eran las casas de los romanos? Pues según lo que yo os he estado explicando antes, las personas ricas vivían en grandes casas cuyas habitaciones se organizaban alrededor de un patio, ¿no? ¿Cómo se llamaban en las viviendas de los ricos? Pues eran las domus. El resto de los romanos, las personas más pobres, es decir, la mayoría de las personas, vivían en edificios de varias plantas, con pequeñas viviendas, es decir, las viviendas de los pobres no tenían nada que ver con las domus de los ricos. ¿Cómo eran las calles? Pues mirad, había alcantarillas y había agua corriente, lo que yo os acabo de decir. Las calles tenían una calzada realizada con bloques de piedra, ¿veis? Esta calzada está hecha con piedra. Y tenían aceras, ¿vale? Mirad, ¿veis las aceras? Ambos lados. Contaban con un sistema de alcantarillado, fijaos, los romanos qué bien trabajaban la piedra. Y también disponían de fuentes para poder coger agua, ¿veis? Fijaos. ¿Y cómo se vestían? Bueno, pues ya os dije, ¿no? ¿Cómo vestían los hombres y cómo vestían las mujeres? Mirad, los hombres utilizaban una túnica que les llegaba hasta las rodillas y ceñida a la cintura y con manga corta, ¿veis? Ceñida a la cintura y con manga corta. Algunos de ellos, algunos hombres, llevaban una toga o manto encima de la túnica que era más larga. Vamos a ver si hay alguno por aquí. Mirad, este hombre de aquí lleva una toga o manto, ¿vale? Que era más larga, les llegaba hasta los pies. Fijaos, los más ricos llevaban la toga. Calzaban sandalias, ¿veis? ¿Vale? Lo que se llamaba sandalias. ¿Y cómo vestían las mujeres? Aquí tenéis una mujer rica, ¿vale? Utilizaban una túnica que les llegaba hasta los pies, ceñida con un cinturón, a la cintura o bien por debajo del pecho. Llevaban joyas y además peinados muy especializados, iban muy bien peinadas las mujeres ricas, ¿vale? Muy bien, pues vamos a seguir en la página 107. A ver, perdón, que me he pasado de página. Aquí estamos. ¿Qué huellas nos dejaron los romanos? Mirad, los romanos fueron excelentes constructores, ya nos hemos dado cuenta, tallaban muy bien la piedra, trabajaban la piedra muy bien. Realizaron edificios para espectáculos, como teatros, donde se representaban las obras de teatro. Luego veremos, ¿vale? Los teatros, algunos en España. Anfiteatros para la lucha de fieras y gladiadores y circos para las carreras de caballos. También construyeron templos para sus dioses, termas, que eran baños públicos, ¿vale? Donde también podían hacer deporte. Acueductos para llevar el agua hasta las ciudades. Ya hemos visto uno muy famoso, el acueducto de Segovia. Decoraban las paredes de los edificios con pinturas y en los suelos realizaban mosaicos, que eran composiciones hechas con pequeñas piezas de cerámica o de piedra. Mirad, aquí tenéis un mosaico romano, compuesto con pequeñas piezas de piedra. Estas pequeñas piezas de piedra formaban una composición, ¿vale? Fijaos, combinando los colores, y se les llamaba teselas. El latín era la lengua que hablaban los romanos. Muchos de los idiomas que se hablaban en la actualidad proceden del latín. Mirad, como el francés, el italiano, el castellano, el catalán y el gallego. Fijaos, el castellano es un idioma que procede del latín. Fijaos, no solo nos han dejado construcciones, sino que también nos han dejado un legado muy bueno, ¿no? El latín, ¿vale? Que aunque no se habla, sí que es verdad que se sigue estudiando. Vale, vamos a ver algunas de las construcciones romanas que nos dejaron. Mirad, aquí tenemos un templo, ¿vale? Es el templo de Nimes en Francia.
Dice que los templos se alzaban sobre una plataforma y normalmente estaban rodeados de columnas. ¿Lo veis? La plataforma y rodeado de columnas, ¿vale? Aquí tenéis el Circo de Mérida, en España. Tenían forma alargada, los circos tenían forma alargada. ¿Y qué se celebraban los circos? Carreras de caballos, ¿veis? Mirad, el anfiteatro de Itálica, en la ciudad de Itálica, en España. En los anfiteatros tenían lugar las luchas entre gladiadores y fieras. Los espectadores se situaban en las gradas, mirad, en la parte central. ¿Vale? Por aquí. En las gradas se situaban los espectadores. Y en la parte central, perdón, en la parte central, esto de aquí, llamado arena, tenía lugar el espectáculo. En la arena. Mirad, y aquí tenéis el Teatro de Mérida, también en España. Dice que los teatros tenían forma semicircular, es decir, la mitad de un círculo, ¿lo veis? Y en ellos se representaban obras dramáticas. Mirad, si tenéis oportunidad de ir o ya habéis estado en el Teatro de Mérida, es muy, muy bonito verlo. Muy impresionante. Y aquí tenéis las termas. Estas están en Roma, ¿vale? En Italia. ¿Qué eran las termas? Pues mirad, eran baños en los que podían tomar o bien baños de agua fría o de agua caliente y también podían realizar ejercicio, ¿vale? Era donde se aseaban, donde se bañaban los romanos. Y aquí tenéis el acueducto, pero no es el de Segovia, es el de Mérida, España, ¿vale? A través de los acueductos, como ya sabéis, llegaba el agua a las ciudades. Este es el acueducto de Mérida. Y aquí tenéis un puente, el de Córdoba, también en España, ¿vale? El puente de Córdoba, ¿vale? Los puentes, ¿para qué sirven los puentes hoy en día? Pues al igual que en la antigüedad, servían para cruzar los ríos. Este en concreto cruza el río Guadalquivir, que es el que pasa por la ciudad de Córdoba. Y mirad, aquí tenéis una calzada romana, en Libia. Dice, las calzadas comunicaban las ciudades romanas, se construían de forma tan sólida que muchas han durado hasta nuestros días. Mirad, esta de aquí está como quien dice impecable, ¿veis? Qué bien trabajaban la piedra los romanos. Aquí tenéis un mosaico con una escena de pesca, ¿no? Con dos hombres pescando. Y este mosaico está en Túnez. Dice que lo que os comentaba antes, los mosaicos están compuestos de pequeñas piezas llamadas teselas, ¿vale? Que combinando los diferentes colores forman una composición, un dibujo. ¿Dónde se colocaban estos mosaicos? Pues se colocaban en el suelo. ¿En el suelo de dónde? ¿De cualquier lugar? No, de los edificios más importantes de la ciudad. Mirad, aquí tenéis una pintura de dioses romanos y está en la ciudad de Pompeya, en Italia. Las pinturas adornaban las paredes de las domus. Acordaros, las domus eran las casas de los ricos y también estas pinturas se colocaban en edificios importantes de la ciudad, ¿vale? En las paredes de edificios importantes y en las casas de los ricos, en las domus. Cerramos aquí y mirad, vamos a ver si me deja este pequeño vídeo que he intentado antes ponerle sonido pero no me deja. Bueno, os lo leo yo, ¿vale? Mirad, este niño de aquí, esta persona, este chico, está haciendo un mosaico, ¿vale? Ya sabéis que los mosaicos están formados por pequeñas piezas, pequeñas piedritas de diferentes colores llamadas teselas. ¿Qué se hace con estas piezas? Se encajan unas con otras, ¿vale? De distinta manera, formando una composición dependiendo del color, ¿vale? Mirad, este mosaico de aquí es un hombre romano.
Vale, y aquí tenemos dos actividades que me gustaría hacer en la videollamada que tengamos el próximo día. ¿Vale, chicos? Y esta de aquí también. Lo que sí me gustaría que hicierais para el próximo día son estas tres actividades que tenéis en la página 107, ¿vale? El 1, el 2 y el 3. Y como siempre ya sabéis, las hacéis en el cuaderno. Mirad, dice el 1. Observa esta construcción romana. Explica qué es y para qué servía. Ejercicio 2. Escribe las cosas que nos dejaron los romanos. Intercambia tu lista con la de tu pareja y haced una lista común. Bueno, eso no es necesario hacerlo, ¿vale? Simplemente hacéis una lista de todas las cosas que nos dejaron los romanos, ¿vale? Que yo os he explicado a lo largo del vídeo. Y el 3. Copia y completa el esquema sobre los romanos. Por favor, lo copiéis en el cuaderno con buena presentación, ¿vale? Que se note que lo habéis trabajado. Dice, los romanos vivieron hace... ¿cuántos años? Hablaban en... ¿qué idioma hablaban? Sus viviendas eran... pues explicáis cómo eran las viviendas. Sus medios de transporte eran... construyeron, fijaos, construyeron un montón de edificios, ¿vale? Teatros, circos, templos, anfiteatros, termas, acueductos, etc. Y nada más, chicos, espero que este vídeo explicativo os sirva para mucho, ¿vale? Voy a intentar ahora haceros otro vídeo de ciencias naturales. Adiós.